Cuando escuchamos el nombre Palestina, nuestra mente viaja a una tierra marcada por conflictos, muros, guerras y titulares de noticias. Sin embargo, pocos se detienen a preguntar, ¿de dónde proviene realmente ese nombre? ¿Qué significado tiene Palestina en la historia bíblica y en la historia universal? ¿Quién la llamó así por primera vez y con qué propósito? Estimado oyente, en este documental recorreremos la historia de Palestina desde sus raíces bíblicas hasta la actualidad, escuchando la voz de cronistas antiguos, padres de la iglesia, rabinos, arqueólogos e historiadores modernos. Analizaremos cómo un simple nombre se transformó en un campo de batalla ideológico, teológico y profético. Empezamos. Viajemos en el tiempo hacia el corazón del antiguo cercano Oriente. Allí, en una estrecha franja de tierra que une 3 continentes, Asia, África y Europa, se encontraba Canaán, un territorio fértil, pero marcado profundamente por la idolatría y la guerra. Era una tierra de collados verdes, valles amplios y fértiles, viñedos que se extendían hasta las colinas y ciudades fortificadas que se erguían como baluartes de poder. Pero Canaán no era solo un espacio geográfico de abundancia, era también un corredor estratégico, un punto de paso obligado para las caravanas y ejércitos que transitaban entre Mesopotamia y Egipto. Por esta razón, desde tiempos remotos fue deseada y disputada por reinos e imperios. Cada metro de su suelo era codiciado, sus rutas comerciales ofrecían riqueza, sus campos prometían sustento, y su posición geográfica aseguraba dominio político y militar. Sin embargo, junto con su prosperidad material, Canaán estaba impregnada de prácticas religiosas perversas, donde los pueblos levantaban altares a dioses extraños, realizaban rituales de sangre y establecían cultos que desafiaban abiertamente la santidad del Dios de Israel. Era, en todo sentido, una tierra de contraste, belleza y corrupción, abundancia y violencia, promesa y amenaza. Y en medio de ese escenario, Dios llamó a su pueblo a tomar posesión, no solo como un acto de conquista territorial, sino como una batalla espiritual, donde la fidelidad al Señor sería la verdadera clave de la victoria. La Biblia nos habla de sus primeros moradores en Génesis capítulo 10, versos 15 al 18. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Estos nombres no eran simples genealogías ni meros registros tribales. Cada uno de ellos representaba a naciones con identidad propia, culturas desarrolladas y un peso significativo en la historia bíblica. Los jebuseos dominaban Jerusalén, una ciudad estratégica y codiciada, cuyo corazón era considerado casi inexpugnable hasta que David la conquistó siglos más tarde. Los amorreos, conocidos por su fiereza y su espíritu guerrero, se extendían en las montañas, ejerciendo control sobre las rutas y pasos elevados, lo que les daba superioridad militar y dominio territorial. Los hititas, vinculados con el gran imperio del norte, tenían raíces profundas en Anatolia, y su influencia se expandió hasta Canaán, siendo reconocidos por su organización y poder político. Los filisteos, descendientes de los llamados pueblos del mar, se establecieron en la franja costera, en ciudades fortificadas como Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón, convirtiéndose en uno de los enemigos más recurrentes de Israel a lo largo de su historia. Cada uno de estos pueblos no solo ocupaba tierras, sino que levantaba altares paganos, invocaba dioses extraños y formaba ejércitos poderosos. Su presencia no representaba simplemente un desafío militar, sino una amenaza espiritual constante, pues su idolatría buscaba infiltrarse en medio del pueblo de Dios. Por eso, los nombres mencionados en la Escritura no son adornos literarios, sino recordatorios de los gigantes que Israel debía enfrentar, no solo con armas humanas, sino con la fidelidad al Dios verdadero. La arqueología nos ha permitido entender mejor cómo era esa tierra. En las excavaciones de Ugarit se hallaron tablillas con textos religiosos cananeos. Allí aparecen divinidades como Baal, Astarte y Moloch, a quienes se rendía culto con sacrificios,
incluso de niños. El arqueólogo William Foxwell Albright afirmó que la religión cananea era una de las más inmorales y crueles de toda la antigüedad. Y la Biblia lo confirma en Levítico capítulo 18, versos 24 al 25. No os contaminéis en ninguna de estas cosas, porque en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Así entendemos que Canaán no era solo un campo de cultivo fértil, sino también un campo de batalla espiritual. Fue precisamente en este escenario que Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos. En Génesis capítulo 12, versos 1 al 2, le dijo: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Ese a la tierra que te mostraré no era otro lugar que Canaán, y aquí ocurre algo extraordinario. Mientras los pueblos cananeos la veían como un espacio geográfico para sus dioses falsos, Dios la veía como el escenario de su pacto eterno. El pacto fue confirmado en Génesis capítulo 15, verso 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: «A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates». Notemos que se mencionan fronteras geográficas reales. Dios no estaba hablando de un símbolo, sino de un territorio concreto. Esta promesa se repitió a Isaac en Génesis capítulo 26, verso 3, y a Jacob en Génesis capítulo 28, verso 13. Los rabinos, como Rashi en la Edad Media, explicaron que el mundo entero pertenece a Dios, y que Él tiene derecho a entregar esta tierra a quien Él quiera. Y la entregó a Abraham y a su descendencia. Pero Canaán era también un corredor de imperios. Por allí pasaban las caravanas de incienso desde Arabia, los ejércitos egipcios marchando al norte, y los reyes mesopotámicos avanzando al sur. Las cartas de Amarna, halladas en Egipto y fechadas en el siglo XIV a.C., muestran a gobernantes cananeos escribiendo al faraón para pedir ayuda contra invasores. Es un testimonio histórico de que Canaán siempre fue un lugar de disputa, siglos antes de que Israel la conquistara. Por eso la pregunta es inevitable: ¿por qué Dios escogió precisamente esta tierra, pequeña y disputada, como el centro de su plan? A los ojos humanos, habría sido más lógico escoger un desierto aislado o una isla protegida. Pero Dios escogió el lugar más codiciado para mostrar que su propósito prevalecería por encima de las naciones. Canaán se convirtió entonces en una tierra de tensión. Por un lado, la corrupción y la idolatría de sus pueblos. Por otro, la promesa de Dios a Abraham. Una tierra que, como dice Ezequiel capítulo 20, verso 6, era la más hermosa de todas las tierras. Ahora bien, después de 400 años de esclavitud en Egipto y 40 años de peregrinación en el desierto, el pueblo de Israel se encontraba finalmente a las puertas de Canaán. Era el tiempo señalado por Dios para cumplir la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. El libro de Josué narra cómo el pueblo cruzó el río Jordán en seco, un milagro que evocaba el paso del Mar Rojo. Allí, 12 piedras fueron levantadas como memorial. Josué capítulo 4, versos 21 al 22 lo explica. En el futuro, cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres, ¿qué significan estas piedras?, daréis a conocer a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco este Jordán. Este acto marcó el inicio de una nueva etapa. Israel entraba en la tierra que Dios había prometido, pero no sin lucha. La primera ciudad que enfrentaron fue Jericó, una de las más antiguas del mundo, famosa por sus murallas imponentes. Excavaciones realizadas por Kathleen Kenyon en la década de 1950 descubrieron restos de muros derrumbados y capas de ceniza fechadas hacia finales de la Edad de Bronce. Aunque ella interpretó los hallazgos como previos a Josué, el arqueólogo Bryant George Wood reanalizó las cerámicas y concluyó que la destrucción ocurrió hacia 1400 a.C., en la misma época que señala la cronología bíblica.
El historiador judío Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, libro 5, capítulo 1, también relató la caída sobrenatural de Jericó, afirmando que fue un acto divino más que humano. Tras Jericó, Israel enfrentó a Ai, una ciudad mucho más pequeña, pero fue derrotado en el primer intento. El problema no fue militar, sino espiritual. Acán había tomado objetos prohibidos de Jericó. Josué capítulo 7, verso 12 explica: Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. El teólogo John James Davis, en su obra Conquest and Crisis, señala que este episodio enseña que la tierra no podía heredarse sin obediencia. El pacto exigía santidad antes que poder militar. Así quedó claro un principio eterno: sin santidad no hay victoria. El impacto de estas victorias fue tan grande que varios reyes cananeos se unieron en coaliciones. Israel peleó contra reinos del sur y del norte. Una de las ciudades más importantes fue Hazor, descrita en Josué como la cabeza de todos esos reinos. Excavaciones dirigidas por Yigael Yadin en Hazor encontraron niveles de destrucción masiva, con rastros de fuego, fechados en la época de la conquista. Yadin concluyó que este colapso coincide con la narrativa bíblica. La arqueología, por tanto, no solo registra leyendas, sino huellas concretas de una conquista real. Tras años de campañas, Josué repartió la tierra entre las 12 tribus. Josué capítulo 21, verso 43, resume este momento. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Cada tribu recibió su porción: Judá en el sur, Efraín y Manasés en el centro, Dan en la costa, Neftalí y Aser en el norte. La geografía de Israel quedó configurada sobre la base de la promesa divina. El comentarista Richard Hess subraya que este versículo es clave. Marca el cumplimiento del pacto, donde la fidelidad de Dios queda confirmada en la historia misma. La conquista no fue simplemente un cambio político, fue un acto de juicio contra los cananeos y un testimonio de la soberanía de Dios. El Salmo 24, verso 1 lo declara: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El teólogo Merrill Frederick Unger resumió: La entrada de Israel en Canaán fue al mismo tiempo el cumplimiento de la promesa a Abraham y la ejecución del juicio divino sobre una cultura corrupta. Así quedó establecido que la tierra no pertenecía a Israel por poder humano, sino porque Dios se complació en entregársela. Ahora bien, tras la conquista de Josué, la tierra fue repartida, pero no todas las ciudades quedaron bajo control pleno de Israel. Una de ellas fue Jerusalén, que permaneció bajo dominio de los jebuseos hasta tiempos del rey David. En 2 de Samuel capítulo 5, versos 6 al 7, se relata la conquista. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Con este acto, Jerusalén dejó de ser una fortaleza enemiga y se convirtió en la capital de Israel, conocida como la ciudad de David. El historiador Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, libro 7, capítulo 3, confirma que David escogió Jerusalén no solo por su posición estratégica en las montañas, sino porque estaba en un punto neutral entre las tribus del norte y del sur, unificándolas bajo un solo reino. Uno de los momentos más trascendentales fue el traslado del Arca del Pacto a Jerusalén. Este acontecimiento transformó a la ciudad en el centro espiritual de Israel. El teólogo Walter Brueggemann comenta que, con este acto, David aseguró la centralidad de Jerusalén no solo como capital política, sino como capital religiosa, donde la presencia de Dios se establecía en medio de su pueblo. El reinado de Salomón, hijo de David, marcó la época de mayor esplendor de Israel. Bajo su gobierno se construyó el Templo de Jerusalén, descrito detalladamente en Primera de Reyes capítulos 6 y 7.
El templo no era un edificio común, era la manifestación arquitectónica del pacto. Salomón oró en su dedicación en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. ¿Pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. La arqueología ha confirmado la existencia de un reino poderoso en tiempos de David y Salomón. Excavaciones en la ciudad de David en Jerusalén, dirigidas por la arqueóloga Eilat Mazar, descubrieron estructuras monumentales que, según ella, podrían corresponder al palacio real de David, lo que respalda el relato bíblico de una monarquía fuerte y organizada. El historiador británico Kenneth Kitchen, en su obra On the Reliability of the Old Testament, señala que la descripción de la administración de Salomón concuerda con los modelos de reinos contemporáneos del cercano Oriente, demostrando la historicidad del relato. Los salmos celebraban a Jerusalén como el lugar escogido por Dios. Salmos 48, verso 2 dice: Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Para los israelitas, la tierra ya no era solo Canaán, ni una suma de territorios tribales. Jerusalén se convirtió en el símbolo del pacto, en el corazón del pueblo de Dios. El padre de la iglesia, Eusebio de Cesarea, llamó a Jerusalén el ombligo del mundo, porque desde allí se irradiaba la presencia divina hacia todas las naciones. Ahora bien, después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: Israel, al norte, con capital en Samaria, y Judá, al sur, con capital en Jerusalén. El norte, compuesto por 10 tribus, cayó primero. Su historia estuvo marcada por reyes idólatras y altares dedicados a Baal. Finalmente, en el año 722 a.C., el imperio asirio, bajo el rey Salmanasar V y luego Sargón II, destruyó Samaria. En Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6, lo registra. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalá, en Jabor junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Los asirios tenían una política de deportaciones masivas, mezclaron pueblos y así surgió la población samaritana, una mezcla entre israelitas y extranjeros. El historiador judío Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, libro 9, capítulo 14, confirma esta práctica asiria de desplazamientos forzados. Judá resistió más tiempo gracias a reyes como Ezequías y Josías, que impulsaron reformas espirituales. Sin embargo, los pecados se acumularon. El profeta Jeremías clamaba en las calles de Jerusalén: «Porque dos males han hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua». Finalmente, el imperio babilónico bajo Nabucodonosor II atacó Jerusalén. Tras varios asedios, en el año 586 a.C., el templo de Salomón fue destruido y la ciudad arrasada. En Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 9 relata: «Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego toda casa grande». Este evento fue uno de los momentos más dolorosos de la historia judía. El historiador babilonio Beroso, citado por Josefo en Contra Apión, libro 1, capítulo 19, confirma la campaña de Nabucodonosor y el exilio de los judíos a Babilonia. Los profetas no interpretaron el exilio como un fracaso político, sino como una disciplina divina. El teólogo Walter Brueggemann afirma que el exilio fue la experiencia más profunda de pérdida y desarraigo, pero también el lugar donde Israel descubrió que su Dios no estaba atado a un territorio. En Babilonia se han hallado las llamadas tablas de Al-Yahudu, siglo VI a.C., que mencionan colonias de exiliados judíos viviendo cerca del río Éufrates. Estas tablillas, estudiadas por el asiriólogo Lawrence Steiger, confirman que la comunidad judía mantuvo su identidad incluso en el exilio. Los restos de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor también han sido hallados en excavaciones modernas en la ciudad de David.
capas de cenizas, puntas de flechas babilónicas y restos de edificios colapsados que datan exactamente del 586 a.C. El teólogo Christopher Wright, en su obra La misión de Dios, señala que el exilio mostró que la tierra es un regalo, no un derecho, y puede ser retirada si el pueblo la profana con idolatría. Así, la historia del exilio nos enseña que la tierra de Israel no era un simple bien geopolítico, sino un espacio sagrado que exigía obediencia y santidad. Ahora bien, después de 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios abrió el camino para el regreso de su pueblo. El profeta Jeremías lo había anunciado, y el cumplimiento llegó cuando Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Poco después emitió un decreto permitiendo a los judíos volver a Jerusalén y reconstruir el templo. El historiador Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, libro 11, capítulo 1, confirma que Ciro leyó las profecías de Isaías que mencionaban su nombre en Isaías capítulo 45, verso 1, y movido por ello, permitió el regreso de los judíos. Los exiliados reconstruyeron el altar, reanudaron los sacrificios y más tarde levantaron el segundo templo, terminado en el 516 a.C. Aunque más modesto que el de Salomón, fue el centro de la fe judía durante siglos. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno conquistó el imperio persa. Su llegada trajo consigo la helenización, una ola cultural que afectó a toda la región. Tras su muerte, la tierra de Israel quedó bajo el dominio de sus generales, primero los Ptolomeos de Egipto y luego los Seleucidas de Siria. Fue bajo los Seleucidas que estalló la crisis narrada en los libros de los Macabeos. El rey Antíoco IV Epífanes profanó el templo, sacrificando un cerdo en el altar y dedicándolo a Zeus. Esto provocó la rebelión de los Macabeos en el año 167 a.C. y la posterior purificación del templo, un evento conmemorado hasta hoy en la fiesta judía de Hanukkah. El historiador Eusebio de Cesarea, en su crónica, relata cómo la resistencia judía preservó su identidad frente a la presión helenista. En el 63 a.C., Pompeyo, general romano, conquistó Jerusalén. A partir de entonces, Judea se convirtió en un reino cliente de Roma. Herodes el Grande fue nombrado rey de los judíos por el Senado romano en el año 37 a.C. y reinó con mano dura, aunque también embelleció Jerusalén, ampliando el segundo templo, que llegó a ser una de las maravillas arquitectónicas de la antigüedad. Fue en este contexto que nació Jesucristo. Mateo capítulo 2, verso 1 lo sitúa claramente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí vemos un detalle importante. En tiempos de Jesús la tierra era llamada Judea, Samaria y Galilea. El término Palestina aún no había sido aplicado oficialmente. El historiador romano Tácito, en sus historias, libro V, menciona a Judea como una región conflictiva bajo el dominio de Roma, poblada por un pueblo rebelde y celoso de su religión. El templo de Jerusalén fue el corazón de la fe judía en la época de Cristo. Flavio Josefo describe en Guerras de los Judíos, libro 5, capítulo 5, la magnificencia de la obra herodiana, con muros de mármol blanco que brillaban al sol y puertas recubiertas de oro. Allí Jesús predicó, enseñó y confrontó a los líderes religiosos. Allí anunció su destrucción en Mateo, capítulo 24, verso 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos bajo Tito destruyeron Jerusalén y arrasaron el templo. Para los apóstoles y los primeros cristianos, la tierra seguía siendo la tierra prometida, nunca Palestina. El término aún estaba por ser impuesto, pero la identidad de Israel seguía viva. El teólogo Nicholas Thomas Wright observa que en tiempos de Jesús, la tierra era vista como el lugar donde Dios debía traer su reino. Cada paso de Jesús en Galilea o Jerusalén estaba cargado de sentido escatológico.
En el año 70 después de Cristo, Jerusalén y el templo fueron destruidos por Tito, general romano, cumpliendo la profecía de Jesús, como hemos mencionado, pero la identidad judía no fue aniquilada. Décadas más tarde, en el año 132 después de Cristo, estalló la revuelta de Bar Kokhba, la última gran rebelión judía contra Roma. Fue liderada por Simón Bar Kokhba, cuyo nombre significa Hijo de la Estrella, en alusión a Números capítulo 24, verso 17. Muchos rabinos, entre ellos el reconocido Akiva, lo proclamaron como el Mesías que restauraría el reino de Israel. El levantamiento surgió como respuesta a las políticas del emperador Adriano, quien prohibió las prácticas judías, fundó la ciudad de Aelia Capitolina sobre las ruinas de Jerusalén y erigió un templo en honor a Júpiter en el monte donde antes se levantaba el templo del Señor. Estas medidas, vistas como humillación y ofensa religiosa, encendieron la rebelión. Durante 3 años, los judíos lograron recuperar parte del territorio y establecer una administración independiente. Sin embargo, Roma respondió con toda su fuerza. Adriano envió al general Julio Severo al frente de un ejército masivo. Finalmente, en el año 135 después de Cristo, la revuelta fue sofocada con brutalidad. Según el historiador romano Casio Dion, Historia Romana, libro 69, más de 500.000 de judíos murieron en el conflicto, aldeas enteras fueron destruidas y Jerusalén quedó totalmente vedada para los judíos. La derrota de Bar Kokhba no solo aplastó el último intento de independencia política, sino que inauguró un largo período de diáspora que marcaría la historia de Israel por casi 2000 años. Ahora bien, aquí es donde quiero que preste mucha atención. Después de aplastar la revuelta de Bar Kokhba, el emperador Adriano tomó medidas radicales contra el pueblo judío. Prohibió la circuncisión, arrasó lo que quedaba de Jerusalén y en su lugar levantó la ciudad romana de Aelia Capitolina, dedicada a su familia, a Helios, y al dios Júpiter Capitolino. Pero lo más trascendental fue el cambio de nombre de la provincia. Judea dejó de existir y pasó a llamarse Siria Palestina. Este término, derivado de Filistia, significa tierra de los filisteos, los antiguos enemigos de Israel. El historiador Eusebio de Cesarea afirma que el propósito era borrar toda memoria judía de la región y vincularla a los adversarios históricos del pueblo de Dios como un acto de humillación. El teólogo Merrill Frederick Unger lo resume así: el nombre Palestina fue un instrumento romano de propaganda, un intento deliberado de eliminar la conexión entre la tierra y el pueblo de Israel. Y como señalan los historiadores modernos Seth Schwartz y Werner Eck, no se trató de un simple cambio administrativo, sino de un castigo calculado, un esfuerzo consciente por desjudaizar la tierra y reescribir su identidad. De esa manera, Roma intentó sepultar a Israel bajo un nuevo nombre, como si con ello pudiera romper el pacto eterno que Dios había hecho con su pueblo. Desde este momento, el término Palestina comenzó a circular en documentos oficiales, mapas y crónicas romanas. No era una designación neutral, sino una imposición cargada de intención política. El historiador Karen Armstrong, en su obra Jerusalén, una ciudad, 3 religiones, explica: la renombrada provincia de Siria Palestina fue un invento de Roma para negar la identidad judía, convirtiendo a Israel en un pueblo sin tierra. El arqueólogo Herschel Shanks, fundador de Biblical Archaeology Review, también subraya que el término Palestina no corresponde a la designación bíblica de la tierra, sino que es un título posterior, nacido de la enemistad romana hacia los judíos. Ahora, este cambio de nombre tuvo repercusiones enormes. Primero, la diáspora judía se intensificó. Los sobrevivientes fueron expulsados, vendidos como esclavos o esparcidos por el imperio. Segundo, Jerusalén quedó vedada a los judíos. Solo se les permitía entrar un día al año para llorar en las ruinas, lo que luego dio origen al famoso Muro de los Lamentos. Tercero, la identidad bíblica de la tierra quedó oculta bajo el nuevo nombre. Durante siglos, el mundo conocería el territorio como Palestina, sin recordar que antes fue Canaán, Israel y Judea. El padre de la Iglesia Tertuliano,
escribiendo en el siglo II, se refirió a la región como Palestina, reflejando cómo el nombre impuesto por Roma se había establecido en la tradición posterior. Ahora, tras la división del Imperio Romano, Palestina quedó bajo dominio bizantino. Para los bizantinos, Jerusalén era la ciudad santa del cristianismo. En el año 313, con el Edicto de Milán, el emperador Constantino legalizó el cristianismo y poco después impulsó la construcción de iglesias en Tierra Santa. La más importante fue la Basílica del Santo Sepulcro, inaugurada en el 335 después de Cristo, en el lugar donde se creía estaba la tumba vacía de Cristo. Eusebio de Cesarea, obispo y cronista de la época, describe en su obra Vida de Constantino cómo el emperador ordenó derribar un templo pagano y edificar en su lugar un santuario cristiano. El nombre Palestina siguió usándose en documentos oficiales bizantinos. Los cronistas hablaban de Palestina Prima, Judea y Samaria, Palestina Secunda, Galilea y Palestina Tertia, el Negev. En el año 638, el califa Umar ibn al-Khattab conquistó Jerusalén. El dominio islámico transformó la región. En el Monte del Templo, donde antes estuvo el santuario de Salomón y el templo de Herodes, se construyeron dos de los edificios más emblemáticos del Islam. Primero, la Cúpula de la Roca, en el año 691 después de Cristo, erigida por el califa Abd al-Malik, en el lugar donde la tradición islámica afirma que Mahoma ascendió al cielo. Segundo, la Mezquita de Al-Aqsa, que convirtió a Jerusalén en la tercera ciudad santa del Islam, después de la Meca y Medina. El nombre Palestina se mantuvo bajo el control de los califatos Omeya y Abbasí, reflejando continuidad con el término impuesto por Roma. El historiador árabe al-Muqaddasi, nacido en Jerusalén en el siglo X, escribió en su obra Ahsan al-Taqasim: la tierra de Palestina es la más gloriosa de todas las tierras, el centro del mundo y el lugar de los profetas. En el siglo XI, las cruzadas cristianas transformaron la región en escenario de guerras sangrientas. En 1099, los cruzados europeos tomaron Jerusalén y fundaron el Reino Latino de Jerusalén. Para ellos, Palestina era la Tierra Santa, el lugar donde Cristo había vivido y donde se debía recuperar la fe. El cronista cruzado Guillermo de Tiro describe en su Historia de los Hechos en ultramar las batallas y la devoción de los peregrinos. Sin embargo, también registra la brutalidad. En la conquista de Jerusalén, miles de musulmanes y judíos fueron masacrados. El dominio cruzado fue efímero. En 1187, Saladino, líder musulmán kurdo, reconquistó Jerusalén tras la batalla de Hattin. Desde entonces, la región volvió a estar en manos islámicas, aunque siempre codiciada por las potencias cristianas. Durante este periodo, Palestina ya era más que un territorio. Se había convertido en un símbolo espiritual global. Para los judíos, era la tierra de la promesa, aunque vivían en diáspora. Para los cristianos, era la tierra de Jesús, escenario de peregrinaciones y cruzadas. Para los musulmanes, era un lugar sagrado desde donde Mahoma ascendió al cielo. El teólogo Philip Jenkins, en La historia perdida del cristianismo, afirma que Palestina se convirtió en el epicentro de la competencia entre religiones universales, judaísmo, cristianismo e islam, todas reclamándola como propia. En 1517, el sultán Selim I del Imperio Otomano conquistó Jerusalén y Palestina pasó a formar parte de una de las potencias más grandes del mundo. Durante 4 siglos, la región estuvo bajo administración turca. Los otomanos dividieron Palestina en distritos, sanjaks, y la gobernaron desde Damasco y Estambul. La tierra fue explotada principalmente para la agricultura, pero con el tiempo cayó en abandono y pobreza. Varios viajeros occidentales describieron la región en ruinas. El escritor estadounidense Mark Twain, en su libro Los inocentes en el extranjero, 1869, escribió tras visitar la región: Palestina se sienta vestida de saco y ceniza. La desolación reina en toda la tierra. Apenas hay un árbol o un arbusto. Su testimonio refleja el deterioro de la tierra bajo siglos de dominio extranjero. Sin embargo, los judíos nunca olvidaron su conexión con Jerusalén. Comunidades pequeñas permanecieron en ciudades como Hebrón, Safed, Tiberíades y Jerusalén. El rabino Judá al-Kalai
siglo XIX, predicó que el regreso de los judíos a Sion era una obligación profética. Estas ideas serían precursoras del movimiento sionista moderno. En el siglo XIX, las potencias europeas comenzaron a interesarse en Palestina, especialmente por razones estratégicas y religiosas. Peregrinos cristianos la visitaban, arqueólogos buscaban restos bíblicos, y diplomáticos la veían como la llave para controlar el Medio Oriente. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se alió con Alemania, lo que lo llevó a enfrentarse a los británicos. En 1917, las tropas del general Edmund Allenby entraron en Jerusalén, poniendo fin a 4 siglos de dominio otomano. Ese mismo año, el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, en la cual el canciller Arthur James Balfour declaró el apoyo de Gran Bretaña al establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. El texto decía: el gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo. Este documento fue histórico, pues por primera vez una potencia mundial reconocía el derecho del pueblo judío a regresar a su tierra ancestral. El historiador Benny Morris, especialista en el conflicto árabe-israelí, lo describe como el punto de partida diplomático del moderno Estado de Israel. Tras la guerra, la Sociedad de Naciones entregó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina, formalizado en 1922. Bajo esta administración, miles de judíos comenzaron a emigrar desde Europa, especialmente huyendo de los pogromos en Rusia y más tarde del nazismo en Alemania. El movimiento sionista, liderado por figuras como Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo, impulsó la compra de tierras y la creación de asentamientos agrícolas. El lema era claro: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Pero la realidad era compleja. En Palestina también vivían comunidades árabes, musulmanas y cristianas que se opusieron al crecimiento judío. Esto dio origen a enfrentamientos cada vez más violentos. En 1936 estalló la Gran Revuelta Árabe, donde palestinos musulmanes se rebelaron contra británicos y judíos. El conflicto se intensificó hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante el Holocausto entre los años 1941 y 1945, 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. Esta tragedia dio fuerza al clamor por un Estado judío. Miles de sobrevivientes de los campos de concentración buscaron emigrar a Palestina, lo que aumentó la presión sobre Gran Bretaña. El periodista y político Winston Churchill había dicho años antes: no hay una relación más indiscutible en la historia que la conexión de los judíos con Palestina. Tras el Holocausto, esta verdad se volvió aún más evidente. Ahora bien, ante la creciente violencia entre árabes y judíos, Gran Bretaña decidió entregar el problema a la recién creada Organización de las Naciones Unidas. En 1947, la ONU propuso un plan de partición: dividir Palestina en un Estado judío y otro árabe, con Jerusalén como ciudad internacional. Los judíos aceptaron el plan, los árabes lo rechazaron. El 14 de mayo de 1948, en Tel Aviv, David Ben-Gurión proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel, cumpliendo el sueño de generaciones judías de regresar a la tierra prometida. El acto se realizó pocas horas antes de que terminara el mandato británico. El documento de independencia declaró: por derecho natural e histórico, y en virtud de la resolución de las Naciones Unidas, nosotros proclamamos la creación del Estado judío en la tierra de Israel, que será conocido como el Estado de Israel. Ese mismo día, Estados Unidos y la Unión Soviética reconocieron inmediatamente al nuevo Estado. Pero al día siguiente, 5 países árabes, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, declararon la guerra a Israel. Israel, recién nacido, enfrentó a ejércitos mucho más numerosos y armados. Sin embargo, logró resistir y expandir su territorio más allá del plan de partición de la ONU. El historiador Benny Morris describe en su libro 1948 que esta guerra definió el destino de la región. Israel sobrevivió, pero cientos de miles de árabes palestinos huyeron o fueron expulsados, dando origen al drama de los refugiados palestinos. El conflicto dejó abierta una herida que sigue viva hasta hoy. Tras la guerra, Jerusalén quedó dividida, Jerusalén occidental bajo control israelí,
Jerusalén Oriental, incluida la ciudad vieja y el monte del templo, bajo control jordano. Los judíos no podían acceder a sus lugares sagrados, incluido el Muro de los Lamentos. Para ellos, la promesa de Salmo 137, verso 5, seguía viva. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. En junio de 1967, Israel enfrentó a Egipto, Siria y Jordania en la llamada Guerra de los 6 días. En un asombroso triunfo militar, Israel conquistó Jerusalén Oriental, incluido el Muro de los Lamentos, Cisjordania, antigua Samaria y Judea bíblicas, Gaza, Sinaí y los altos del Golán. El historiador Michael Oren, en 6 Days of War, afirma que esta guerra transformó el mapa del Medio Oriente y devolvió al pueblo judío el control sobre Jerusalén por primera vez en 2000 años. Para muchos cristianos, este hecho fue visto como un cumplimiento profético de Zacarías capítulo 8, versos 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Después de 1967, el conflicto se intensificó. Los palestinos comenzaron a organizarse bajo la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, fundada en 1964 y dirigida más tarde por Yasser Arafat. Su objetivo inicial era la eliminación de Israel y la creación de un Estado palestino en toda la región. En 1987 estalló la primera Intifada, un levantamiento popular palestino contra la ocupación israelí. Más tarde, en 1993, los acuerdos de Oslo trajeron esperanza, reconociendo mutuamente al Estado de Israel y a la autoridad palestina. Sin embargo, la paz nunca se consolidó. El periodista e historiador Bernard Lewis resumió el conflicto así: en ninguna otra parte del mundo moderno, dos pueblos reclaman con tanto fervor el mismo territorio por razones históricas, religiosas y nacionales. Hoy, el término Palestina se usa para referirse a los territorios de Cisjordania y Gaza, administrados parcialmente por la autoridad palestina y controlados en parte por Israel. Pero su origen sigue siendo el mismo: un nombre impuesto por Roma para borrar a Israel, que con el tiempo fue adoptado por árabes, musulmanes, cristianos y finalmente por la política moderna. El teólogo Charles Ryrie afirma que, aunque los hombres llamen Palestina a la tierra, en las Escrituras permanece como Israel, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la tierra no es un detalle secundario, sino el eje del pacto divino. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 17, verso 8: Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. La palabra perpetua indica que, aunque los imperios cambien los nombres, Canaán, Judea, Siria, Palestina, Tierra Santa, Palestina, a los ojos de Dios siempre será la tierra de Israel. El teólogo Charles Ryrie explica: el pacto abrahámico es incondicional y eterno. Aunque Israel fue dispersado, el derecho divino sobre la tierra nunca fue cancelado. Los profetas anunciaron que el pueblo volvería a su tierra tras la dispersión. Ezequiel capítulo 36, verso 24 lo declara: Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Este retorno, que hemos visto cumplirse en el siglo XX con el establecimiento del Estado de Israel, muestra que Dios sigue obrando en la historia. El erudito judío Eliezer Schweid afirmó que el retorno moderno del pueblo judío a la tierra de Israel no es un accidente histórico, sino parte de la memoria profética que nunca fue olvidada. La Biblia también advierte que Jerusalén será el centro de conflicto en los últimos días. Zacarías capítulo 12, verso 2 dice: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en el verso 3 añade: En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hoy vemos cómo Palestina e Israel siguen siendo el foco del conflicto internacional, cumpliendo la palabra profética.
El historiador y teólogo Arnold Fruchtenbaum comenta que ningún otro lugar en el mundo concentra tanto la atención política y espiritual como Jerusalén. Esto mismo demuestra que la profecía bíblica está viva. En la escatología cristiana, Palestina, es decir, la tierra de Israel, será el escenario final del retorno glorioso de Jesucristo. Apocalipsis 16 habla del Armagedón, una batalla en la tierra de Israel. Mateo 24, verso 30 anuncia que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Zacarías 14, verso 4 afirma que en aquel día sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. El teólogo John Walvoord, experto en profecía, escribió: la tierra llamada Palestina en la historia es el escenario del futuro cumplimiento escatológico. Cristo reinará en Jerusalén y desde allí gobernará las naciones. Muchos ven el conflicto entre Israel y Palestina como un simple problema político, pero a la luz de la Biblia es mucho más. Es la manifestación de una guerra espiritual por la tierra que Dios prometió. El apóstol Pablo lo recordó en Romanos 11, verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, el pacto con Abraham no ha caducado, y lo que el mundo llama Palestina sigue siendo, ante los ojos de Dios, la tierra de Israel. La historia de Palestina no es solo la historia de un nombre, ni de una tierra disputada. Es la historia de cómo Dios reveló su plan en un lugar específico y cómo las naciones han intentado borrar lo que Él decretó. Palestina, Israel, Canaán, diferentes nombres, un mismo propósito eterno. Una tierra pequeña que sigue siendo el corazón del plan de Dios para la humanidad. Hoy, Palestina e Israel son el centro del conflicto más largo de la historia moderna. El término Palestina designa Cisjordania y Gaza, mientras que Israel reclama la tierra como su herencia bíblica y nacional. Dos pueblos, una misma tierra, una disputa sin fin. El punto más sensible sigue siendo Jerusalén. Israel la declara su capital eterna, mientras los palestinos la reclaman como capital de su futuro estado. Esto cumple la profecía de Zacarías 12, verso 3. En aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Las Naciones Unidas han aprobado más resoluciones sobre Israel que sobre cualquier otro país, confirmando que Jerusalén es el centro del mundo. El rabino Shlomo Riskin afirmó: Jerusalén no es negociable, es el lugar que Dios escogió para su morada eterna. El teólogo John Walvoord explicó: el conflicto árabe-israelí es un cumplimiento viviente de la profecía. La Biblia anuncia que esta tierra, llamada Palestina en política, será escenario del regreso glorioso de Cristo. Así llegamos al final de este video. Gracias de corazón por quedarte hasta el final y ser parte de este momento de verdad y reflexión. Si este mensaje habló a tu vida, te invito a que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con alguien que lo necesite, porque cada clic, cada vez que compartes, estás ayudando a que la palabra llegue más lejos y toque más corazones. Nos reencontramos en el próximo video con un nuevo mensaje del cielo para tu alma. Hasta entonces, que la gracia y la paz de Dios te acompañen cada día. Dios te bendiga abundantemente.